Shalom Abraham, la semana que transcurrió recordábamos el escenario tétrico de la Shoah, de la maquinaria cruel del nazismo Yemach Shemo para con Israel. Y en esta semana nos avenimos al Yom HaZikaron de Halelet Tzahal, al día del recuerdo de los muertos en todas las guerras y atentados en Israel y fuera de Israel. Y por eso quería referirme a un escrito que he hecho hace un tiempo, que se llama Porque si olvidamos. Dime, pregunta el niño que él fue alguna vez al adulto que es hoy, ¿qué has hecho con mi futuro? ¿Qué has hecho con tu vida? Y el adulto le responde que lo ha intentado, que ha tratado de mantener viva a la memoria, que ha procurado dar batalla contra aquellos que quieren olvidar. Porque si olvidamos, decía Elie Wiesel, Zichrono Libraja, ante el comité del Nobel en Oslo en 1986, porque si olvidamos, somos culpables, somos cómplices. Regresamos de un pasado que nunca quiere ser conjugado como tal. Revivimos un presente que continúa grabado en retinas y corazones. Recapacitamos mirando hacia un futuro tan incierto como aquellos dramáticos años de la Segunda Guerra que fueron nuestro decreto de muerte. Regresamos de marchar por la vida sin saber entonces que íbamos a hacer la contrahistoria, sin saber que nuestros hermanos habían marchado la marcha de la muerte, que no tuvo una sola geografía, sino que en la Polonia toda y en una Europa aturdida pero no confundida, los judíos debían ser todos, por orden de los hombres, reliquias del pasado. Caminamos por aquellos lugares que no merecen tener nombres. Nos internamos por bosques de espigados y engarbados árboles, miles de ellos, testigos silenciosos de una masacre. Llegamos a pozos profundos en medio del llano, pozos que acunaban con melodías tortuosas y de duelo las viditas de niños e infantes, adolescentes otros, que fueron arrojados allí por las manos inmundas de la maquinaria nazi 1000 veces maldita, y el silencio cómplice de los vecinos que se refugiaban en sus hogares de leña. Entre Varsovia y Cracovia estaba ese entretejido fatal que se seguía extendiendo a diestra y siniestra, más siniestro que nunca. Caminos y cruces, verdes, soleados y quietud campestre, que nada parecían denunciar las atrocidades y los gritos, los olores y las miserias humanas que por ellos y en silencio transitaban. Campos de muerte y no de vida como los que vimos. A cada paso brotaba la sangre por entre alguna flor escondida, como avergonzada por tener que crecer allí donde se sembró la muerte. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a la estación principal y de pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. ¡Hay una señal! ¡Auschwitz! Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros cuanto fuera posible la atroz constatación Auschwitz. Así, este relato se rasgaba en sus letras el doctor Viktor Frankl en su obra El hombre en busca de su sentido, un año después de ser él mismo liberado de los campos de concentración en 1946. Y allí también estuvimos, en ese lugar 1000 veces maldito, al cual los polacos han intentado rebautizar, quitando el horror para hacerlo un museo. Largas vías, aunque todas conducían a un mismo lugar. Emor el Kohanim be'amartá alehem. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles a ellos. Así principia nuestra perashá. Y la reiteración Emor be'amartá, diles y diles, lleva a una obligada interpretación. Dice Rashi, para advertir a los mayores sobre los más pequeños. Leazhir, una suerte de llamado de atención, de prestar atención de los grandes para con los chicos. Y en esto de ser grande o chico, dejemos por favor las cronologías.
Se nos invita a hablar, a prevenir, también es el sentido de leazhir, a no permitir que el dorado silencio continúe cotizando y agrave más lo que el mundo 70 años después pretende negar y borrar. Transmitir, mis queridos, es prevenir, es crear conciencia, es dar armas para sobrevivir. Leazhir, permítanme, queridos oyentes, también es echar un haz de luz. Allí se esconde el vocablo del Zohar, resplandor, porque al hablar abandonamos el mundo de las sombras, dejamos atrás los valles de la muerte, creamos campos de oxígeno vital, memoria y testimonio. Marchamos por la vida. Ahora queda decidir qué tipo de vida habremos de elegir de entre el eco de la palabra divina que dice a diario, Ubajartá Bajaim, elegirás ciertamente la vida, porque recorrer la historia hace los días un tanto más pesados, cargados de responsabilidad, pero también de valor. Ese valor que tuvieron todos ellos, hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, todos. Valor para morir, santificando el nombre de Dios en aquellos campos ajenos, deshumanizantes, campos de sangre y horror, campos rodeados de miradas cómplices que nada ni nadie los conmovió, como las bellas vistas que están frente a Maidanek, vergüenza ajena. Mucho hay por hablar aún, pero permítanme traerlo al doctor Frankl, un sobreviviente, un monumento a la resiliencia, un modelo del pensamiento post-trauma, un sentido que de quien volvió a la vida. Dice Víctor Frankl, Zichrono Libraja, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le pueda arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Tenemos que dejar, termina el doctor Frankl, tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. Les pido disculpas por extendernos en nuestros 5 minutos, pero la memoria a veces requiere de mucho más tiempo. Yehi Zechram Baruch, que su recuerdo sea eterno entre los antros elevados del Kadosh Baruj Hu, que los abrace con vida eterna. Gracias por acompañarnos y por vuestra comprensión.